Bienvenidos a nuestro canal de historias. Hoy les traemos un vídeo muy especial que estamos seguros te conmoverá. Pero antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones cuando publiquemos nuevos vídeos. Esperamos que lo disfrutes. Raúl había tenido una serie de desventuras recientemente. Aunque en teoría, una mala racha suele ser seguida de una buena, no había sido su caso. Todo empezó a ir cuesta abajo para Raúl hace aproximadamente un año. Y desde entonces las cosas no hicieron más que empeorar. Raúl había trabajado como conductor en una empresa de transporte por carretera durante 10 años y estaba en regla. Sin embargo, llegó un nuevo jefe que empezó a hacer cambios en nombre de la optimización. El jefe eliminó algunas de las rutas, lo que dejó sin empleo a varios conductores, incluido Raúl. A pesar de buscar oportunidades para encontrar un nuevo empleo, siempre parecía que alguien obtenía el trabajo antes que él. Como consecuencia, Raúl empezó a trabajar como taxista. Aunque había muchos clientes, también había muchos taxistas, por lo que tenía que trabajar todo el día o incluso de noche para ganar lo suficiente. Carmen, la esposa de Raúl, no estaba contenta con este nuevo trabajo, ya que su marido siempre estaba de viaje y ganaba poco. A pesar de llorar y lamentarse a veces, Carmen seguía queriendo a Raúl. Afortunadamente, las cosas iban bien en la tienda donde Carmen trabajaba como cajera. Raúl se dio cuenta de que la situación no era normal y quería consentir más a su esposa con regalos, hacer reparaciones en su piso y quizás tener un hijo. Sin embargo, la incertidumbre económica lo atormentaba. Un día, mientras esperaba a algún cliente en la estación, lamentablemente había pocos pedidos porque después de Nochevieja siempre había menos pasajeros. De repente, vio a una anciana que se acercaba a él desde la estación. Era pequeña, llevaba un viejo chal en la cabeza y una chaqueta de lana desgastada. «Querido, llévame al cementerio, por favor», le dijo la anciana cuando Raúl abrió la ventana. Raúl se sorprendió. ¿Al cementerio? Abuela, no es hora para ir allí. Está oscureciendo y no es barato. No aceptaré menos de 100. Está bien, llévame allí, respondió la anciana en voz baja. Tengo dinero. Raúl se encogió de hombros. Bueno, el cliente es el jefe. La anciana no parecía loca, así que aceptó llevarla al cementerio. Por el camino, Raúl recibió varias llamadas de Carmen, quien le preguntaba cuánto había ganado ese día porque al día siguiente tenían que pagar el crédito de la lavadora y no tenían dinero en casa. Carmen también le contó que en la casa no había alimentos y que recibiría su paga en una semana. A veces, Carmen llamaba solo para discutir y provocar una pelea familiar. Raúl se sintió abatido, pero le aseguró a su esposa que encontraría el dinero y los alimentos. Sin embargo, escuchar a su esposa todo el tiempo lo molestaba, y su pasajera, que estaba sentada tranquilamente en el asiento trasero, no ayudaba a calmar sus nervios. No entendía por qué alguien querría ir al cementerio al anochecer y quedarse allí pasando frío. Raúl se detuvo en la entrada central del cementerio. $50, le dijo a la anciana, quien le entregó 2 billetes de $100. Pero es demasiado, murmuró Raúl. Tómalo todo. Veo que eres un buen hombre y lo necesitas más que yo, respondió tranquilamente la anciana. Raúl respondió con gratitud, está bien. Puedes visitar a quien quieras y yo te esperaré para llevarte de vuelta al pueblo. No hace falta que me esperes, hijo, dijo la anciana, negando con la cabeza. Regresaré yo misma. Abuela, ¿estás loca? Afuera es invierno y ya se ha ido el sol. ¿Vas a pasar la noche aquí? No te preocupes, vendrán por mí, respondió entre dientes la anciana, abriendo la puerta del coche. Que Dios te bendiga. Raúl solo enarcó las cejas, sorprendido. ¿Quién vendría por ella?, se preguntó a sí mismo. En ese momento, un cliente habitual lo llamó, pidiéndole que viniera urgentemente. Raúl miró perplejo a la figura encorvada que se alejaba de la entrada del cementerio. ¿Qué le importaba a él la anciana? Además, ella había dicho que alguien vendría por ella. El hombre metió los billetes en el bolsillo interior de su chaqueta y se alejó del cementerio. Llevó a su cliente habitual al trabajo y luego tuvo otro buen viaje. El humor de Raúl mejoraba, sabiendo que ganaría suficiente dinero ese día. Cuando finalmente estuvo libre, sacó el dinero para contarlo y entonces le golpeó como una descarga eléctrica. Los billetes de la anciana parecían muy extraños. ¿Cómo no se dio cuenta al principio? Estaba nervioso y distraído. Raúl miró más de cerca y maldijo furiosamente. La anciana lo había engañado. No eran billetes auténticos, sino billetes de souvenir. Vieja bruja, pensó Raúl. La anciana le había jugado una mala pasada y él estaba preocupado por ella, pensando si estaría bien en el cementerio en una helada tarde de invierno. Qué tonto fue, pero no dejaría pasar esto.
Decidió ir al cementerio otra vez, esperando encontrar a la anciana, aunque las probabilidades fueran escasas. Impulsado por la rabia, quería encontrar y confrontar a la vieja por su engaño. Llegó al cementerio cuando ya estaba oscuro y sus nervios se habían calmado un poco. Se sacudió la cabeza, preguntándose por qué había vuelto. Parecía que la mujer ya se había marchado. Raúl estaba a punto de dar media vuelta cuando, no lejos de la valla, a la luz de la luna, notó algo que se movía. La piel se le puso de gallina y recordó sus miedos infantiles. ¿Y si la anciana era un fantasma? Raúl sacudió la cabeza para alejar esos pensamientos. Probablemente, la anciana estaba confundida o loca, y había venido a llorar sobre las tumbas de sus parientes. Decidido, salió del coche y se dirigió hacia el cementerio. El silencio y la turbia luz de la luna hacían que el lugar pareciera más sombrío. Caminó hacia la sombra que había visto hace unos minutos y se detuvo, vacilante al ver huellas separadas por la nieve. ¿A dónde había ido?, maldijo en voz baja, buscando en la oscuridad. De repente, una nube se apartó del borde de la luna y el cementerio se inundó de luz amarilla. Raúl vio a la anciana a unos 50 metros, sentada y cubierta de nieve, cerca de un monumento. «Hola, señora», gritó Raúl. La anciana se estremeció y se dio la vuelta, entrecerrando los ojos para ver quién la llamaba. Sus labios no le obedecían y sus manos y pies estaban congelando. «Te has congelado por completo aquí afuera», gritó Raúl, enfadado. Avanzó rápidamente en el montón de nieve, llegó hasta la anciana y le tocó el hombro. La mujer lo miró sin poder hablar. Raúl sintió lástima por ella, pensando en que la habría llevado a congelarse en el cementerio. Examinó el monumento y vio que era la tumba de una mujer de unos 40 años, posiblemente una pariente o incluso su hija. «Lo siento, pero no vas a quedarte aquí. Todavía estás en deuda conmigo», dijo Raúl antes de levantar a la anciana y arrastrarla por la nieve hasta el coche. La anciana no hablaba pero temblaba y lágrimas corrían por su cara. En el coche, Raúl le sirvió té caliente de un termo y ella se sintió un poco mejor después de unos minutos. «¿Por qué has vuelto?», susurró la anciana. «Te dije que no lo hicieras». «En primer lugar, no podía dejar de pensar en que te había dejado en la intemperie», respondió Raúl. «Y, en segundo lugar, me engañaste con el dinero falso». «¿Qué dinero falso?», exclamó la anciana. «No puede ser. Me lo dio el director. Debe haber sido un error». «Lo siento si hice trampa», dijo la anciana entre lágrimas. «No es por maldad. Toma, esto es lo que tengo», sacó una cadena con un colgante en forma de ángel. «Pertenecía a mi hija Julia». Raúl se sintió conmovido por la situación. «Guarda la cadena», dijo. «No necesitas darme nada. Háblame de ti. ¿Cómo te llamas?». «Me llamo Doña Mercedes», respondió la anciana, suspirando. «Después de que murieron mi hija y mi yerno, he estado viviendo en una residencia, pero era insoportable allí. Decidí tomar cartas en el asunto y venir aquí». Doña Mercedes continuó: «Vivía en el pueblo toda mi vida. Mi marido murió cuando yo era joven y crié sola a mi hija Julia. Ella era inteligente y guapa, y se graduó en la universidad de la ciudad, donde conoció a su futuro marido, Marco. Se casaron y vivieron una buena vida juntos, aunque una de las decepciones más grandes fue no poder tener hijos. Con el tiempo, se acostumbraron a la idea de que vivían el uno para el otro y continuaron queriéndose a pesar de todo. Cuando mi salud comenzó a deteriorarse, Julia me llevó a vivir con ella y Marco en la ciudad. Viví con ellos durante 2 años y todo iba bien hasta el día en que ocurrió un terrible accidente. Julia y Marco se fueron de vacaciones, y en una carretera serpenteante, el autobús en el que viajaban cayó por un barranco. Murieron muchas personas, entre ellas mi hija y mi yerno. Tuve que enterrarlos yo misma, lo que fue una experiencia extremadamente difícil y dolorosa. Conseguí mantenerme firme y ocuparme de todo lo que había que hacer después del funeral. Después de la muerte de Julia y Marco, me quedé sin fuerzas y sin saber qué hacer. Un día, una joven apareció en el apartamento, afirmando ser la hija de Marco y tener todos los derechos sobre la propiedad. No tenía sentido discutir con ella ya que realmente se parecía a mi yerno fallecido y tenía un testamento firmado por él. No estaba claro si Julia sabía o no de la existencia de su hijastra, pero la joven tenía los papeles en orden, así que decidí no luchar. Mi única opción fue ir a una residencia de ancianos. Llamé a la oficina de servicios sociales y me dijeron que solo quedaba una plaza disponible. Aunque la residencia era normal, me arrepentí rápidamente de mi decisión. La residencia, que se llamaba Casa de Misericordia, era más parecida a una prisión. Los ancianos eran tratados con frialdad y los paseos y las actividades eran organizados rígidamente. La comida era mala y solo recibíamos las medicinas más baratas.
Además, nos quitaban el 75% de nuestras pensiones para cubrir los costos de estancia. El director, el señor Bruno, se comportaba como un dictador. Se decía que había trabajado en el sistema penitenciario antes de dirigir la residencia como una prisión. Pronto me di cuenta de que la residencia estaba lejos de ser un hogar. Las condiciones eran deplorables y la administración era corrupta. Nos intimidaban para que no nos quejáramos y nos hacían parecer felices y saludables cuando venían inspectores. Un día, el director empezó a comprobar cuánto dinero teníamos los residentes con el 25% de nuestras pensiones que nos quedaba. Nos sugirió cambiar todo por billetes de gran tamaño, diciendo que eran más seguros. Resultó ser un engaño porque nos dieron billetes falsos a cambio. Un día me sentí increíblemente triste y me pregunté por qué seguía viviendo. No tenía parientes en el mundo ni razones para seguir adelante. La gota que colmó el vaso fue la muerte de mi amiga de habitación por una crisis hipertensiva. En lugar de llamar a una ambulancia o administrarle medicamentos apropiados, la enfermera simplemente le llevó una toalla húmeda para la frente y mi amiga murió a la mañana siguiente. Eso me llevó a reflexionar sobre mi propia vida y a preguntarme por qué debía esperar morir en una jaula. Un día, llegaron unos inspectores del departamento social, y como siempre, nos lavaron, vistieron y nos permitieron ver la televisión en el vestíbulo para mostrar una apariencia de normalidad. Mientras los inspectores estaban allí, vi mi oportunidad de escapar. Tomé prestada la chaqueta de una trabajadora y me escabullí. Correr por la nieve fue arduo, pero al menos estaba fuera de ese lugar. Me dirigí a la parada de autobús más cercana, y por pura casualidad, un autobús se detuvo justo cuando llegué. No tenía ningún destino en mente, solo quería alejarme de la residencia. Llevaba un poco de dinero en el bolsillo oculto de mi suéter y pagué el billete para ir a la estación de tren. No sabía si ya me estaban buscando, pero probablemente habían decidido mantenerlo en secreto para no tener problemas con los inspectores. En la estación de tren, pensé en mi hija y sentí como si me estuviera llamando. Así que tomé el primer taxi que encontré y le pedí que me llevara al cementerio. Encontré rápidamente la tumba de Julia, abracé la lápida y me senté a esperar el final. Lo siento, querido, realmente lo siento. Doña Mercedes concluyó su narración con lágrimas en los ojos. Te di ese dinero con buena intención y no sabía que eran falsos. Raúl, tocado por la sinceridad de aquella anciana, le respondió con voz calmada, no te preocupes más por eso, doña Mercedes. Ahora debemos pensar en qué hacer. No puedo llevarte de nuevo a esa residencia. No es justo que te castiguen por huir de un lugar tan terrible. Estás en deuda conmigo, pero no de la manera que piensas. Raúl decidió llevar a doña Mercedes a su casa para que descansara y se calentara. Esa noche iban a planificar qué hacer y cómo quejarse formalmente sobre la residencia al día siguiente. Doña Mercedes se mostró confundida y preocupada por cómo podría reaccionar Carmen, la esposa de Raúl, al encontrar a una anciana desconocida en su casa. No te preocupes, Carmen reaccionará con normalidad. A veces le gusta discutir, pero eso se le pasa rápido, aseguró Raúl. Al llegar a casa, Carmen vio a su marido con doña Mercedes y se quedó sin habla. Raúl llevó a Carmen a la cocina y le explicó rápidamente la situación. Carmen estaba indignada al principio, pero después de escuchar la historia de la anciana, comprendió y aceptó la explicación de su esposo. Decidieron que lo mejor sería dejar que doña Mercedes pasara la noche en su casa y luego decidirían qué hacer. Doña Mercedes se encontraba de pie en el pasillo, consciente de que no era bienvenida. Carmen se acercó y le dijo, quítese el abrigo y vamos a tomar un té. Doña Mercedes, aún indecisa, se quitó la chaqueta y el chal. Fue entonces cuando Carmen la reconoció. ¿Doña Mercedes? ¿No me reconoce? Soy Carmen López, hija de Elena y Tomás, de su pueblo. Doña Mercedes asintió con asombro y recordó inmediatamente. Carmen López. Eres la hija de Elena y Tomás. Claro que te recuerdo. Raúl se quedó mudo mientras las mujeres se abrazaban. Resultó que doña Mercedes había sido vecina de los padres de Carmen en su pueblo natal. El hielo entre ellas se derritió rápidamente, y Carmen aceptó a doña Mercedes con calidez. Le dio de comer y beber, la ayudó a bañarse y la acomodó en el salón. Esa noche, Carmen llamó a sus padres en el pueblo y les contó lo que había sucedido con su antigua vecina. Los padres de Carmen, al enterarse de la situación de doña Mercedes, pidieron inmediatamente a Raúl que la llevara al pueblo. Aunque la casa de doña Mercedes tenía ya nuevos dueños, había varias casas en buen estado que estaban vacías y todo el pueblo la ayudaría a establecerse. Por la mañana, Carmen compartió la propuesta de sus padres con doña Mercedes, quien aceptó con mucho gusto. Estaba feliz de volver a su pueblo natal. Raúl la llevó al pueblo,
Pero antes fueron a la policía, donde doña Mercedes relató con detalle todo lo que sucedía en la residencia. Algún tiempo después, tras las denuncias realizadas por doña Mercedes y las investigaciones pertinentes, se inició una auditoría fiscal a gran escala en la residencia de ancianos. Las violaciones y delitos revelados condujeron al encarcelamiento del señor Bruno, el director, por un tiempo, y se cambió todo el personal de la residencia. Ahora, los ancianos vivían decentemente en la residencia, sin ningún rastro de sus temores pasados, pero doña Mercedes no volvería allí. Ella estaba mejor en su pueblo natal. La mala racha de Raúl finalmente había terminado, aunque todo comenzó con un acto de bondad inusual. Un día, llevó a un hombre llamado Gabriel, quien resultó ser un empresario de alto perfil. Gabriel quedó impresionado con la forma de conducir y el comportamiento de Raúl en la carretera, tanto que le ofreció un trabajo como su conductor personal. La oferta incluía un sueldo que triplicaba lo que ganaba como taxista. Naturalmente, Raúl aceptó la oferta con entusiasmo. La vida de Raúl y Carmen mejoró significativamente con este nuevo trabajo. La estabilidad económica les permitió disfrutar de una vida más tranquila y se encontraban esperando un bebé. A veces, las rachas difíciles terminan, y en este caso, el destino finalmente sonrió a Raúl y su familia. Raúl mantuvo su amistad con doña Mercedes, visitándola frecuentemente en el pueblo. Se aseguraba de que estuviera cómoda y de que no le faltara nada. La amistad entre Carmen y doña Mercedes también florecía, como un vínculo de familia recuperado. El señor Gabriel resultó ser un jefe justo y amable. Raúl y Gabriel desarrollaron una relación profesional y respetuosa, basada en la puntualidad y la transparencia. Raúl disfrutaba de llevar a cabo sus tareas, transportando al señor Gabriel a reuniones y eventos importantes. A menudo, los viajes eran acompañados por conversaciones interesantes que inspiraban a Raúl a mirar la vida con nuevos ojos. La rutina diaria de Raúl cambió a un mejor ritmo gracias a su nuevo trabajo. Comenzaba su jornada temprano en la mañana y la terminaba a una hora razonable por la noche. Debido a su comprometida ética de trabajo y confiabilidad, Raúl ganó la confianza no solo de Gabriel, sino también del resto del personal de la empresa. Mientras tanto, la vida en el hogar también florecía. Carmen, más tranquila y feliz, preparaba el nido para el bebé que estaba por llegar. La estabilidad financiera también permitió a Carmen tomar un permiso en su trabajo como cajera, enfocándose en cuidar su salud y prepararse para la maternidad. Cada día, Raúl y Carmen compartían la emoción de ser futuros padres, disfrutando de las alegrías y desafíos que ello conlleva. Raúl, muy consciente de la suerte que había tenido recientemente, decidió no olvidar a aquellos que estaban en situaciones similares a la que él había enfrentado. Desde que su amistad con doña Mercedes comenzó a proporcionar tanto apoyo emocional y visión, Raúl y Carmen se embarcaron en una serie de actividades de voluntariado, asistiendo a ancianos y vecinos necesitados, y con frecuencia visitaban la residencia de ancianos donde había estado doña Mercedes para asegurarse de que el lugar seguía funcionando correctamente. En su nuevo papel como padre y con una vida profesional estable, Raúl sintió que finalmente había encontrado su propósito. Se dedicaba a su familia, a su trabajo y a la comunidad, tratando de devolver al mundo la bondad que una vez le habían mostrado cuando más lo necesitaba. Finalmente llegó el día en que Carmen fue llevada al hospital para dar a luz. Raúl estuvo a su lado durante todo el trabajo de parto. El nacimiento de su hijo, a quien llamaron Álvaro, fue el momento más feliz en la vida de Raúl. Ver el rostro de su hijo recién nacido llenó su corazón de alegría y gratitud. Sintió una inmensa responsabilidad y compromiso, jurando en ese mismo momento proteger y amar a su hijo por siempre. Carmen y Raúl disfrutaron de cada momento de la experiencia de ser padres. El primer llanto de Álvaro, sus primeras sonrisas y hasta sus travesuras más pequeñas eran momentos de inmensa felicidad. Raúl se convirtió en un padre devoto, y aunque alguna vez temió la incertidumbre de su futuro, se encontró en un lugar donde la esperanza y la felicidad prevalecían sobre el miedo y la inseguridad. Entre el trabajo y la familia, Raúl nunca dejó de lado la importancia de la amistad. Mantuvo su relación cercana con el señor Gabriel, intercambiando ideas y aprendiendo cada día más sobre la vida y los negocios. Gabriel seguía impresionado por el compromiso de Raúl no solo con su trabajo, sino también con su familia y comunidad. Esta admiración mutua se convirtió en una fuerte base para su relación profesional y personal. La integración de doña Mercedes en el pueblo se convirtió en una hermosa historia de regreso y recuperación. La acogida amorosa por parte de los vecinos y el apoyo inquebrantable de Carmen y Raúl transformó la vida de doña Mercedes. A menudo, Raúl y Carmen la visitaban con Álvaro, proporcionándole una conexión constante con su nieto y una profunda sensación de pertenencia y familia. Los proyectos de voluntariado de Raúl y Carmen crecieron, ayudando a más y más personas con el paso del tiempo. Abrieron su hogar a las necesidades de los demás, otorgando el apoyo emocional, físico y económico en la medida de lo posible.
Este compromiso alimentaba la llama de comunidad y esperanza dentro de su familia y revitalizaba a aquellos que lo habían entendido en la vida. Cualquiera que conocía a Raúl y Carmen sabía que eran un ejemplo notable de cómo la bondad, la resiliencia y un corazón abierto puede transformar vidas. En numerosas historias compartidas con amigos y familiares, Raúl contaría cómo, en aquella helada noche de invierno, un simple acto de compasión lo había llevado a una vida extraordinaria. El equilibrio y la satisfacción que encontraron en sus vidas diarias trajeron consigo una mayor apreciación por cada pequeño momento. Raúl, al reflexionar sobre su viaje, comprendió la importancia de cada decisión y de cada persona que tocó su vida. Vivió con un propósito renovado, comprometido a ofrecer la misma ayuda y esperanza que una vez fue extendida hacia él. Un día, mientras Raúl estaba transportando a Gabriel de regreso de una reunión, surgió una conversación sobre el futuro. Raúl compartió con Gabriel su deseo de iniciar su propio negocio algún día, tal vez una pequeña empresa de transporte para personas mayores o personas con movilidad limitada. Gabriel, impresionado por su visión y motivación, le ofreció su apoyo financiero y orientación para empezar. Raúl se sintió agradecido y emocionado por la oportunidad. Esa noche, compartió la noticia con Carmen, cuya mirada se llenó de orgullo y alegría. Juntos, comenzaron a formular planes, elaborando un negocio que no solo beneficiaría a su familia, sino también a su comunidad. Decidieron que el primer paso sería establecer un servicio confiable y asequible de transporte, ofreciendo dignidad y comodidad a quienes más lo necesitaban. Inspirados por su propio viaje, Raúl y Carmen continuaron construyendo su sueño. La conexión entre su familia y la comunidad los ayudó a avanzar, recordándoles siempre el poder de la bondad y la empatía. La vida estaba llena de promesas y oportunidad, permitiéndoles construir un legado duradero y significativo. Con el tiempo, doña Mercedes vio cómo el pequeño negocio de Raúl y Carmen floreció. El pueblo entero apoyaba la nueva empresa, reconociendo el compromiso y la dedicación de la pareja a su causa. Desde el primer día, el servicio de transporte fue un éxito, expandiendo sus operaciones y ganando el respeto y la gratitud de todos los que lo utilizaron. Raúl y Carmen se establecieron como pilares de la comunidad, siempre dispuestos a ayudar y a ofrecer una mano amiga cuando fuera necesario. Su historia de superación personal y bondad inspiró a muchos, sirviendo como recordatorio constante de que las cosas buenas vienen a aquellos que perseveran y mantienen un corazón abierto. A medida que el tiempo pasaba, la nueva empresa de transporte de Raúl y Carmen no solo prosperaba, sino que también se convirtió en un faro de esperanza para muchos en la comunidad. El servicio que ofrecían proporcionaba dignidad y comodidad a aquellos que más lo necesitaban, especialmente a los ancianos y personas con movilidad limitada. La dedicación y empatía de la pareja se convirtieron en el cimiento del éxito de su negocio. Raúl y Carmen trabajaban juntos para expandir sus operaciones, siempre manteniendo la misión de ayudar a los demás como su principal objetivo. Con su hijo Álvaro creciendo rápidamente, la familia encontró un equilibrio entre el trabajo y la vida personal. El tiempo en familia era un refugio de amor y risas, donde cada momento se valoraba profundamente. La conexión de Raúl y Carmen con doña Mercedes se fortalecía con el tiempo. La anciana se convirtió en una figura amada y respetada tanto en su familia como en la comunidad. Raúl a menudo reflexionaba sobre cómo un acto de bondad en una fría noche de invierno había transformado no solo su vida sino también la vida de muchos otros. Doña Mercedes compartía su sabiduría y cariño, y disfrutaba de cada visita de su familia adoptiva. Gabriel, quien había ofrecido su apoyo financiero para el negocio, seguía siendo un mentor y amigo cercano de Raúl. Se reunían regularmente para discutir el progreso del negocio y explorar nuevas oportunidades de expansión. Gabriel se convirtió en una figura paternal para Raúl, ofreciéndole consejos y orientación tanto en los negocios como en la vida personal. A medida que el negocio crecía, Raúl y Carmen comenzaron a emplear a otros miembros de la comunidad, proporcionando trabajos y apoyo financiero a quienes lo necesitaban. La empresa se convirtió en una fuente de orgullo para el pueblo, demostrando que con dedicación y un corazón generoso, se podían lograr grandes cosas. El legado de bondad y resiliencia de la familia López Méndez se compartía en ferias comunitarias, reuniones familiares y eventos locales. Se celebraban los logros de Raúl y Carmen y la profunda conexión que habían formado con doña Mercedes. La comunidad entera se unió alrededor de ellos, ofreciendo su apoyo y gratitud por la diferencia que habían hecho en sus vidas. Un día, mientras Raúl estaba trabajando en la oficina de la empresa, recibió una visita inesperada. Se trataba de un periodista de un periódico local, interesado en escribir un artículo sobre el impacto positivo de su empresa en la comunidad. Raúl se mostró honrado y un poco abrumado, pero aceptó compartir su historia con la esperanza de inspirar a otros. El artículo se publicó poco después, destacando la transformación personal de Raúl y Carmen, su conexión con doña Mercedes y el éxito increíble de su negocio de transporte.
La historia conmovió a muchos y atrajo la atención de organizaciones benéficas y otros empresarios en la región, interesados en apoyar y colaborar con la empresa. Con el incremento de la atención, Raúl y Carmen decidieron expandir su negocio más allá de su comunidad inmediata. Comenzaron a trabajar en establecer sucursales en pueblos y ciudades cercanas, siempre manteniendo su misión de ofrecer dignidad y comodidad a quienes lo necesitaban. El éxito de esta expansión fue notable y la empresa no solo se mantuvo fiel a sus valores, sino que también se adaptó a las necesidades de cada nueva comunidad. La reputación de Raúl y Carmen como empresarios compasivos y comprometidos se consolidó en toda la región. Mientras tanto, en su hogar, la familia disfrutaba de capturar momentos especiales juntos. Las celebraciones para Álvaro, como sus cumpleaños y eventos escolares, eran ocasiones felices donde se reunía toda la familia, incluido doña Mercedes, quien nunca faltaba en estos eventos. En cada celebración, se reconocía la importancia de la familia y la comunidad, y se agradecía por el amor y el apoyo constante. Raúl nunca olvidó los difíciles momentos que enfrentó al principio de su viaje. El recuerdo de su vida como taxista y su encuentro inicial con doña Mercedes permanecían frescos en su mente, recordándole lo lejos que había llegado y la importancia de mantenerse humilde y agradecido. En una ocasión, Raúl fue invitado a dar una charla en una conferencia de emprendedores locales. Estaba nervioso al principio, pero se sintió motivado al recordar su historia de lucha y éxito. Durante su charla, compartió no solo los desafíos que había enfrentado, sino también la gratitud que sentía por cada persona que había tocado su vida y la importancia de la bondad y la empatía en los negocios. La charla fue recibida con aplausos y elogios, y muchos de los asistentes se acercaron después para agradecerle por su inspiración. Raúl se sintió emocionado de haber podido compartir su historia y esperaba que su experiencia inspirara a otros a seguir sus sueños y a ser generosos en su camino. A medida que los años pasaban, Raúl y Carmen continuaron creciendo tanto personal como profesionalmente. Su empresa de transporte se convirtió en un modelo de éxito y abnegación, y su familia siguió siendo un pilar de la comunidad. Doña Mercedes vivió una vida plena y feliz en el pueblo, rodeada del amor y el cuidado de su familia adoptiva. Álvaro creció rodeado de amor y valores fuertes. A medida que se hacía mayor, se involucraba cada vez más en los negocios de la familia, mostrando un interés genuino por continuar el legado de sus padres. Raúl y Carmen se sentían orgullosos al ver el crecimiento de su hijo y esperaban que siguiera su propio camino, armado con las lecciones y valores que le habían inculcado. Para la familia López Méndez, la vida estaba llena de bendiciones y oportunidades. El viaje no había sido fácil, pero cada desafío había fortalecido sus vínculos y les había mostrado el verdadero significado de la resiliencia y la bondad. Continuaron viviendo con corazones abiertos y comprometidos a hacer el bien en el mundo. Un día, mientras Raúl y Carmen paseaban por el pueblo con doña Mercedes y Álvaro, se tomaron un momento para disfrutar de la belleza de su entorno y reflexionar sobre su viaje. Raúl miró a su familia con profundo amor y gratitud, y supo con certeza que, sin importar lo que deparara el futuro, estaban preparados para enfrentarlo juntos. La historia de Raúl y Carmen, con la invaluable compañía de doña Mercedes, se convirtió en una leyenda en su comunidad, un testimonio de cómo la bondad, la resiliencia y la apreciación por las pequeñas cosas pueden transformar vidas. Su viaje continuará inspirando a muchos, recordándonos a todos la importancia de la empatía y el amor incondicional. Así, la familia López Méndez vivió una vida plena y significativa, construyendo un legado de generosidad y compasión que perduraría en las generaciones futuras. Siempre recordarán cómo un acto de bondad en una fría noche de invierno cambió el curso de sus vidas para siempre.